Estoy en el capítulo 10, ¿verdad? Estoy, como decía hace un par de segundos, retomando un capítulo que no se grabó, entonces tenemos que comenzar. Filemón, versículo 21, versículo 22. Ya estamos terminando prácticamente el capítulo, ¿verdad? Ya se está concluyendo. Pablo termina escribiéndole a Filemón, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿verdad? Ya Pablo ya explicó cuál es la petición que él tiene, ¿verdad? Ya le dijo a Filemón, esta es la petición, yo te suplico que recibas a Onésimo, ¿verdad? Ya la parte principal de la epístola, la esencia, ¿verdad? De la epístola ya está dada. Pablo ya hizo la petición, ya le dijo a Filemón, yo necesito que recibas a este esclavo Onésimo, ¿verdad? Que te ha ofendido, pero que ahora es un hijo espiritual y te lo devuelvo sabiendo que será tan útil el trasfondo de todo esto, ¿verdad? Para ti como lo ha sido para mí. Esa es como la esencia, ¿verdad? De lo que Pablo está concluyendo en la petición que él está haciendo. Pero no solamente eso, ¿verdad? Pablo hace una mención de la confianza que tiene Filemón en la obediencia a la palabra. Y por eso es que no, en ningún momento Pablo le hace una exigencia, no lo hace de una forma de imposición, sino Pablo en toda la carta, como lo hemos venido viendo, está apelando a la conciencia de Filemón, a que Filemón va a hacer lo correcto no por obligación, sino porque él sabe hacer lo correcto a través de la palabra, ¿verdad? Ese es el sentido de Pablo. El versículo 21, Pablo le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo, ¿verdad? Vamos a ir viendo todos esos detalles del por qué Pablo está haciendo ese énfasis, ¿verdad? Pablo no está usando voy a ocupar esta palabra, ¿verdad? Su autoridad con Filemón. Eso es así, sino que Pablo lo está manejando de una forma amorosa, ¿verdad? Le está proponiendo a Filemón que él haga conforme a lo que ha aprendido, que dé testimonio de lo que está aprendiendo a través del Evangelio, ¿verdad? Le está haciendo una exhortación, definitivamente, ¿verdad? Pero de una forma tan amorosa que lo hemos visto en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Y también Pablo, tanto al inicio como al final de la carta, está ocupando palabras, está ocupando verdades que tanto Filemón sabe de su propia persona como otras personas saben de lo que Filemón es, ¿verdad? El versículo 8 y 9, yo lo voy a leer, dice el texto, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte la petición, ¿verdad? Para decirte que hagas lo que te estoy pidiendo, ¿verdad? Tengo esa libertad en Cristo para hacerlo, para mandarte lo que conviene, le dice Pablo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Yo tengo la autoridad, dice Pablo, para, para decirte qué es lo que debes de hacer. Pero el versículo 10, Pablo hace esa referencia, pero te ruego por amor que hagas conforme a la petición que te estoy haciendo, ¿verdad? El versículo 21, ¿verdad? Ahí el contraste en comparación con los versículos 8 y 9, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo está usando esa expresión para con Filemón, ¿verdad? Hay palabras de amor en estos textos, ¿verdad? Hay palabras de confianza en estos textos, hay palabras en las cuales Pablo está diciéndole a Filemón, yo sé que tú, tu testimonio, los versículos anteriores muestran que puedes hacer aún más de lo que se te está pidiendo hacer, ¿verdad?
tú eres una persona generosa. El versículo 4 al versículo 7, Pablo expone, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, dice Pablo, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque en ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo está diciéndole a Filemón, hay mucho testimonio. Comienza Pablo haciendo esa expresión a Filemón, hay mucho testimonio del tipo de persona que eres, del tipo de creyente que eres. Ahora en los versículos finales, Pablo está ocupando esa misma imagen, ¿verdad? Esa misma figura y le está diciendo, yo sé que tú puedes hacer aún más de lo que se te pide. Tienes esa, Filemón, tú tienes esa capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y podríamos comparar el versículo 1 y 2 con el versículo 23 y 24, ¿verdad? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y ahí hace el saludo de los que están con él, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 23 y 24, te saludan y comienza, lo vamos a ver la próxima semana, el saludo de las personas que están cercanas a Pablo, ¿verdad? Otra característica, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón, ¿verdad? El trabajar con personas, el estar con la gente, ¿verdad? Y ahí los saludos de uno, de otro, el testimonio que dan diferentes personas de lo que Filemón está haciendo. Pablo está diciendo a Filemón, el trabajo con las personas demanda, sí, debemos de ser obedientes al liderazgo, es necesario, pero demanda que nosotros de una forma amorosa podamos hacer las cosas, ¿verdad? Porque no sabemos. El caso de Onésimo, él evidentemente su condición social le ponía en una situación. La realidad de lo que había sucedido entre Filemón y Onésimo le ponía en una situación aún más desfavorable, ¿verdad? Pero le dice Pablo a Filemón, por razones que cualquiera podría decir, suerte, ¿verdad? Por la soberanía de Dios, Onésimo llegó a escuchar el evangelio expuesto por Pablo. Por la soberanía de Dios, Onésimo llegó a servirle a Pablo. Y Pablo le hace el énfasis a Filemón. Y no es solo para que me sirviera a mí, sino para que el ciclo fuera cerrado. Ahora lo regreso a ti, para que ese ciclo se cierre y para que se pueda dar testimonio de lo que Dios hace en la vida de personas, ¿verdad? Ese énfasis. Tú, Filemón, estás dañado emocionalmente, materialmente, ¿verdad? Onésimo ha hecho un daño emocional y material, pero ahora ha habido una transformación en la vida de Onésimo y él tiene que reparar el daño. Claro que sí, lo vamos a ver más adelante. Onésimo tiene que reparar el daño. Onésimo tiene que arreglar lo que destruyó. Pero le dice Pablo, yo te pido de una forma amorosa, le dice Pablo a Filemón, que aceptes a esta persona y que aún más que aceptarlo, que hagas aún más de lo que yo te estoy pidiendo. Y yo sé que tú lo puedes hacer, ¿verdad? Y confío, le dice Pablo, en la obediencia que tú, en primer lugar, le tienes al evangelio. Y en segundo lugar, Pablo hace la referencia de el respeto que me tienes a mí, tú vas a ser obediente a esa petición, ¿verdad? Todo esto hace que el final de la carta, ¿verdad? Con su parecido al comienzo, estoy leyendo textos de los primeros textos con los últimos textos, haya una simetría. Y pareciera que Pablo se sentó a pensar todo esto, ¿verdad? Y cómo hacer posible que una cosa se uniera con la otra, aunque las líneas son escritas, pareciera de un modo espontáneo. Bajo ninguna circunstancia podemos decir, no, hombre, es que esto tiene toda la simetría y toda lo de la literatura bien puesta. Podríamos decir que es deliberado o podríamos decir que no lo sabemos, ¿verdad?
Algún día siempre escuché a un amigo que decía, allá en el cielo le vamos a preguntar a Pablo, ¿verdad? Cualquier duda que nos quede en la Biblia sobre algún personaje, la respuesta de este mi amigo siempre es, allá en el cielo le vamos a preguntar al personaje del cual se está estudiando, ¿verdad? El versículo 21 entonces, Pablo le dice a Timoteo, te he escrito confiando en tu obediencia, ¿verdad? Lo que ha permitido que Pablo utilice este tono, podría decir yo, afectuoso, esa forma de rogar humildemente a Filemón, esa confianza que tiene Pablo para hacer este tipo de petición, simple y sencillamente nos está hablando de la espiritualidad que Pablo sabe que Filemón tiene, ¿verdad? No es fácil pedirle a una persona hacer algo específico, mucho menos si esa petición lo que estamos pidiendo es perdona a la persona que te ha dañado. Abre las puertas de tu casa a la persona que te robó. Dale una oportunidad. Y todavía Pablo dice, y yo sé que tú vas a hacer mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. La petición es grande, ¿verdad? Esto podría en sí mismo ser sumamente importante en la vida de la iglesia. Yo les pedía al inicio, ¿verdad? De este estudio, vamos a ir leyendo Colosenses a la par y los principios de Colosenses con respecto a lo que Pablo está pidiendo, no es una cosa locada, ¿verdad? Si vamos a hacer las cosas, Colosenses 3:23, que sea para el Señor y no para los hombres. La expresión de Pablo, el pensamiento de Pablo está enfocado, todo se hace para el Señor. Y aquí Pablo está haciendo o pidiendo algo que en su momento puede ser difícil, puede ser complicadísimo, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo sé que tú lo vas a hacer porque estoy apelando a la autoridad, a la espiritualidad que tú tienes, Filemón, ¿verdad? A esa espiritualidad es a la que yo estoy tratando de persuadir, a la que estoy rogando, ¿verdad? A la madurez espiritual que tú tienes es lo que yo estoy pidiéndole y tengo la confianza que tú lo vas a hacer, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Y dice Pablo, esa confianza que yo tengo es a la obediencia que tú estás mostrando al evangelio. Lo conocía, ¿verdad? Había escuchado muchas personas. Allí los primeros versículos, los últimos versículos, hacen referencia de un grupo de personas que conocen a Filemón. Entonces, hacer esta petición no es una forma alocada de parte de Pablo, ¿verdad? Hacia un hombre que podríamos decirlo, ¿verdad? Hoy, no, es cristiano, pero en el momento difícil de la prueba, en el momento donde tiene que mostrar su espiritualidad, quién sabe, ¿verdad? Probablemente no. Probablemente la respuesta de él sea no. Probablemente él salga con todo el enojo, la ira, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, yo sé que no, por el testimonio que he escuchado de las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Así es que difícilmente. Algunos comentaristas podríamos decir que se apresuran a hacer la referencia o delatar lo que Pablo está pidiendo con respecto a esa exigencia de obediencia que Pablo está haciendo, ¿verdad? Hay un comentarista, Hendrickson, ¿verdad? Él propone que esa obediencia a la que Pablo se refiere no corresponde al mando, a la autoridad que Pablo tiene, ¿verdad? Sino que Pablo le está diciendo a Filemón, yo quiero que tú seas obediente al señorío de Cristo. Esa es la propuesta de este comentarista, ¿verdad? Que Pablo está apelando a que Filemón sea obediente al señorío de Cristo, ¿verdad? Y entonces por eso es que Pablo le pide esto a Filemón, porque sabe que Filemón va a ser obediente al Señor, ¿verdad? Es decir, que Pablo confía en la obediencia que tiene Filemón a Cristo, al Evangelio, ¿verdad? Entonces, puedo hacer esa petición, dice Pablo, porque yo sé que tú eres un hombre que eres obediente al Evangelio, ¿verdad? Podría ser, es una propuesta de este hombre, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra obedecer? Es una palabra que solamente, que solemos utilizar como contrapartida de mandar, ¿verdad? Obedecer es mandar y es un verbo fuerte. Uno manda, el otro obedece, punto. Eso es obedecer. Pero cuando lo vemos en griego, la palabra es más suave. Entonces,
los matices pueden ser aún más amplios. No necesariamente indican que el otro está dando una orden, ¿verdad? Sino que hay otro comentarista, La Cueva, hace la expresión, ¿verdad? Y propone que una buena traducción sería hacer caso. Una cosa es mandar y punto, y otra cosa es esperar que haga caso, ¿verdad? Te escribo confiando en que harás caso de lo que te estoy diciendo. En la sensación, hay hasta cierto punto, digamos, contradicción, ¿verdad? Entre el rechazo de un tono de autoridad por parte de Pablo y la exigencia de la obediencia de parte de Pablo, ¿verdad? Son momentos, son situaciones totalmente, diría yo, diferentes a eso. Pablo renuncia a la imposición, Pablo renuncia a la fuerza de su autoridad, ¿verdad? Y Pablo está confiando en el ruego. Pablo está haciendo un ruego. Versículos 8 y 9, ahí en Filemón, ¿verdad? Quiero ir amarrando los versículos que ya estudiamos con el final para que tengamos ese entendido. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿verdad? No está diciendo Pablo que no. Pablo está diciendo yo tengo la autoridad. Tengo esa libertad en el Señor de mandarte a hacer. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo yo anciano y ahora además prisionero en Jesucristo. Te ruego y empieza, ¿verdad? La petición. ¿Tengo la autoridad para mandarlo? Sí, dice Pablo. Pero por amor te estoy rogando esto, te estoy suplicando, ¿verdad? Dice Pablo, esta confianza que tengo en tu obediencia a Filemón descansa sobre el fundamento, un fundamento aún más fuerte, ¿verdad? En algo que sé, que confío que tú harás al ruego que estoy haciendo, ¿verdad? Yo sé que tú, sabiendo que harás aún más de lo que te pido, no es por obligación, no es porque Pablo te lo está pidiendo, ¿verdad? Sino porque tú eres obediente al Evangelio. Ahora, ¿qué es eso más que Filemón podría hacer? ¿Verdad? Porque Pablo dice, sé que tú harás aún más de lo que te estoy pidiendo. ¿Qué es eso más? Es más que el perdón y el acogimiento paternal que Pablo espera que tenga Filemón con Onésimo, ¿verdad? Y ese más será que Filemón le dé la libertad, que ya no sea un esclavo Onésimo, ¿verdad? Que otra cosa puede ser, sino la completa liberación que Pablo está proponiéndole a Filemón que podría hacer, ¿verdad? Así que tú puedes hacer más, le vas a recibir como un hermano en Cristo, pero tú vas a hacer aún más de esa petición, ¿verdad? Por la madurez espiritual que tú tienes, por el tipo de persona cristiana que tú eres, ¿verdad? ¿Qué más podría ser Filemón? Y la única respuesta parecería ser dejarlo en libertad, ya no más un esclavo, ¿verdad? Sino liberarlo de esa condición social en la cual se encontraba Onésimo, ¿verdad? Pablo sugiere, o por lo menos el entendido sugiere, que posiblemente Filemón dejara en libertad a Onésimo. Y esa es la petición, ¿verdad? Y esa es el algún más, el mucho más que tú puedes hacer. Es posible que Pablo no tuviera nada concreto en mente, ¿verdad? Sino que estaba dejándolo nada más al pensamiento de Filemón, ¿verdad? La frase iba a recaer sobre la confianza de la generosidad. Ya lo leímos en los versículos anteriores, en los primeros versículos. Filemón tenía una característica de generosidad que Pablo estaba casi que seguro que recibiendo a Onésimo en su casa iba a hacer aún más cosas que solamente recibirlo, ¿verdad? Que solamente decir, vaya, está bien, te perdono, comencemos de nuevo. Pablo está seguro que eso iba a ser aún mucho mejor para la vida de Onésimo, ¿verdad? Esa aprobación, ese ánimo que Filemón podría mostrarle a Onésimo, ¿verdad? Pero Pablo no está diciendo más y simple y sencillamente está apelando a la generosidad que de una u otra manera Filemón puede hacer, ¿verdad? Abro aquí el espacio. No sé si hay comentarios y sí me gustaría que hablemos un poco, ¿verdad? Que expongamos. Ya tenemos un par de semanas en las cuales hemos venido tratando este tema y a lo mejor habrán preguntas o a lo mejor habrán otros comentarios con respecto
hasta este momento, ¿verdad? Así es que abro el espacio para los que estamos. Ajá, hermanos. Nadie. Bueno. Bueno, entonces, esa es la petición de Pablo, que reciba a Onésimo, que le permita regresar. Y no solamente eso, sino la petición de Pablo es que haya algo más, ¿verdad? Que Filemón pueda dar algo más a esta situación, ¿verdad? No solamente recibirlo, sino que haya un poco más en la vida de Onésimo. Luego, el versículo 22, Pablo dice a Onésimo que él espera que le pueda recibir, ¿verdad? Prepárame también alojamiento. Es de observar que mientras la petición a favor de Onésimo ha venido acompañada de la forma de Pablo de súplica, de ruego, de petición así, no tan expuesta claramente, ¿verdad? Sino que ahí por las ramas diríamos, ¿verdad? Al momento Pablo de pedir alojamiento no anda con rodeos. Pablo, y aquí hay dos momentos. Uno es estar pidiendo algo para alguien y entonces está apelando a la generosidad, al corazón, a la bondad, a la vida cristiana de Filemón. Pero aquí Pablo ni le dice por favor a Filemón, ¿verdad? Ya cuando es para él, ni pide por favor, ¿verdad? Ni mucho menos dice, si no te es una gran molestia, Filemón, prepárame también alojamiento. No, ¿verdad? Como es que Pablo entonces ahora está ocupando una gran franqueza cuando está pidiendo para sí mismo, cuando emplea una forma bien diplomática al momento de estar suplicando por Onésimo, pero para él no, ¿verdad? Bueno, sencillamente como que la hospitalidad, y lo hemos visto en otras cartas, ¿verdad? Como que la hospitalidad en el primer siglo era un deber ampliamente asumido por todos los creyentes, ¿verdad? Era algo que no se podía negociar, ¿verdad? Era el ser cristiano en el primer siglo, implicaba la generosidad tan grande de alojar y era una petición en el Evangelio, en el primer siglo. Es una petición en el Evangelio, ¿verdad? Pero en el primer siglo era algo que los cristianos hacían, ¿verdad? Era el deseo de los cristianos de estar alojando, ¿verdad? Y esta es la manera de hacer la petición y quizás, ¿verdad? Sea el argumento más claro en toda la epístola entre Pablo y Filemón con respecto a esto, ¿verdad? Que entre ellos existía una relación bien auténtica de amistad y de intimidad, ¿verdad? No eran hermanos lejanos, sino eran bien cercanos. Y entonces la petición que hace Pablo, que ahora sí es una petición bien personal, la puede hacer y él da por sentado, ¿verdad? Que en la casa de Filemón van a estar encantados de recibir, ¿verdad? Y ahí, prepárame también alojamiento, no dice, y es bien curioso, ¿verdad? Mientras algunos opinan, prepárame alojamiento en tu casa, otros piensan que podría haber sido lo contrario, que la frase indica que Filemón tenía que ir y buscar alojamiento fuera de su casa, ¿verdad? Pues ni los unos ni los otros podríamos decir, eh, no lo sabemos, ¿verdad? Si había un supuesto, ¿verdad? Prepárame alojamiento en tu casa, punto. Podría significar lo otro también. Prepárame el lugar cuando yo llegue, no en tu casa, sino en otro. El punto es que Pablo está haciendo una petición. El alojamiento era para el apóstol, ¿verdad? Más que para Pablo. Eso era así entendido.
esperaba grandes grupos de oyentes cada vez que Pablo llegaba a un lugar, ese era el entendido también, y esto implicaba una situación conveniente en cuanto a su acceso, ¿verdad? Bastante grande para la gente que se iba a congregar a escucharlo dentro de esa ciudad, dentro de ese barrio, ¿verdad? Muchas cosas ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 23 y 24 hacen un poco de referencia. Así que a este, hablando de Timoteo, espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Es como parte del ministerio de Pablo, ¿verdad? En todos sus lugares donde él ya había llegado, había establecido un grupo en el cual se predicara el evangelio, ir y visitar, ir y estar, ¿verdad? Era la parte pastoral de Pablo, ir y ver, ir y cuidar, qué es lo que se estaba, que eso es lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Y es lo que Pablo está ahora de una u otra manera diciéndole a Filemón, voy a ir para ver qué está pasando, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? Hace la referencia de espera ser concedido, espera llegar. En esos momentos, dice Pablo, no puedo, estoy en una condición de prisionero, no puedo estar con vosotros, no puedo ministrar entre vosotros, pero espero que pronto esta situación pueda cambiar, ¿verdad? Pablo en el versículo 13 dice, yo estoy prisionero, pero mi intención es que esto cambie y yo pueda ser libre, ¿verdad? Y poder llegar con ustedes, ¿verdad? Si Pablo es liberado, la pregunta es por qué va a ser liberado. Correctamente podemos acudir a una pequeña respuesta, que en ese momento el emperador iba a dictar una sentencia favorable para él. Era la confianza que él tenía. Y por eso Pablo hace ese énfasis, ¿verdad? O podríamos decir, será la voluntad de Dios, que es lo que siempre nosotros entendemos y sabemos, ¿verdad? Y también podríamos decir las oraciones de los colosenses, ¿verdad? Que es lo que Pablo está haciendo como la petición para él. Tres cosas y las tres respuestas podrían ser correctas con respecto a la liberación que Pablo está pidiendo, ¿verdad? Lo que sí es, y cuando les dije que leyéramos Colosenses, es que Pablo está pidiendo por su oración, en oración por su liberación, ¿verdad? Y ahora Timoteo le dice, yo espero llegar, prepárame un lugar, porque voy a estar ahí, yo tengo fe que voy a estar ahí. No está negando la soberanía de Dios en ningún momento, ¿verdad? Tampoco está dudando de la autoridad que el emperador tiene sobre la situación que él está viviendo, ni el carácter, ¿verdad? Determinante de las decisiones que él está tomando, ¿verdad? Más bien está reconociendo que la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres y la eficacia de la oración, ¿verdad? En este momento se van a unir, ¿verdad? Todos esos detallitos, está diciendo Pablo, se van a unir entre sí y esto lo que va a generar simple y sencillamente es que yo pueda estar ahí con ustedes, ¿verdad? Esos tres, podemos decir, hilitos, ¿verdad? Se están uniendo la naturaleza de Dios, la responsabilidad humana, ¿verdad? La eficacia de la oración, ¿verdad? La voluntad de Dios va a permitir que yo pueda estar con ustedes. Y por eso hace esa petición, ¿verdad? Pablo habla como si su liberación dependiera de la oración de los demás. Ese es el punto de Pablo, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? No porque Dios sea impotente, ¿verdad? No porque no pueda actuar, sino porque la voluntad de Dios es esa, ¿verdad? Que oremos unos por otros. Y Pablo hace ahora ese énfasis en la vida de Filemón. Podría decir yo, interesante, bonito, ¿verdad? La última frase, espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿verdad? Oremos, dice Pablo, oremos. Una cosa es esta situación que ha acontecido entre Filemón y Onésimo y hay que solucionarlo, pero también hay otros asuntos, dice Pablo. Y uno de esos asuntos es, estoy preso, estoy encarcelado, estoy orando por ser liberado y yo espero que por vuestras oraciones pueda ser libre. Y esto va a tocar muchas áreas en las cuales la vida de Pablo está involucrado. El imperio, ¿verdad? El gobernador, el emperador, eh,
la misma voluntad de Dios. Y todo esto, por vuestras oraciones, se puede conceder. Y yo espero poder llegar donde ustedes, ¿verdad? Por eso, Filemón, prepárame alojamiento, ¿verdad? Esta expresión está interpretada por casi todos los comentaristas como una última medida de presión sobre Filemón, ¿verdad? Yo sé que tú vas a recibir a Onésimo, yo sé que así va a ser, ¿verdad? Entonces, dentro de un par de meses, yo voy a irte a visitar, ¿verdad? Una forma, y todos, como digo, todos los comentaristas hacen este énfasis, ahora sí, una forma de presión. Y cuando llegue a tu casa, ¿verdad? Quiero ver qué pasó con la petición que te estoy haciendo de Onésimo. Si, si, si logramos el objetivo, ¿verdad? Si Onésimo está ahí, ¿verdad? Y entonces Pablo por eso hace esta última petición para él, para que Filemón no tuviera ninguna salida. Entonces como, vaya, ajá, voy a ser obediente al Evangelio, está bien. O la verdad es que yo soy obediente al Evangelio, pero yo no voy a perdonar a Onésimo lo que me hizo. Así es que yo sé que Pablo está preso, yo sé que Pablo nunca va a venir, entonces recibo la carta y Onésimo tiene que pagar y yo no lo voy a recibir. Pero Pablo dice, bueno, yo sé que tú vas a ser obediente al Evangelio y tú vas a hacer mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. Pero por si acaso, a mí me gustaría llegar a tu casa, prepara mi alojamiento, ¿verdad? Y dentro de un par de meses, dentro de un par de semanas, a lo mejor un año, 2 años, y cuando llegue, yo esperaría que la petición que te estoy haciendo se haya cumplido, ¿verdad? Y las palabras finales de Pablo, de una u otra manera, lo que están haciendo es proporcionar a Filemón un motivo final para que pueda recibir para que pueda recibir a Onésimo. Si Filemón dijera que no, ¿verdad? No honrara la petición de su amigo, de Pablo, o si la concediera parcialmente, ¿verdad? ¿Cómo podría volver a mirar la cara de Pablo cuando regresara Pablo a su casa? ¿Cómo Filemón podría decirle a Pablo, la Biblia dice que tengo que perdonar, pero yo no puedo hacer, ¿verdad? Pero yo no tengo la capacidad todavía, pero yo no quiero, ¿verdad? Pero esta prueba es muy difícil y yo no la puedo llevar. ¿Cuántas cosas podría Filemón decir a Pablo, ¿verdad? Si el momento se presentara. Cuando Pablo vaya a la casa de Filemón, podría Pablo ver su petición que no tuvo ningún resultado. O podría Pablo ver que su petición sí tuvo ese resultado. Personalmente, no creo que Pablo haya pedido alojamiento solamente para presionar, ¿verdad?, a Filemón en cuanto a la petición que estaba haciendo a Onésimo, sino lo pidió porque él esperaba ir, ¿verdad? Él quería ir, él quería hacer el viaje a Colosas. Pero de hecho, aunque esta ya no haya sido la intención de Pablo, sus palabras tienen que haber sido para Filemón una razón aún más fuerte, ¿verdad? Una razón más por la cual tendría que haber perdonado a Onésimo, ¿verdad? Nosotros estamos en la misma situación, ¿verdad? Hay quienes vienen a visitarnos, nos piden cosas, ¿verdad? Líderes de la iglesia, personas a las cuales nosotros estimamos o queremos, ¿verdad? Y cuando llegan, la pregunta muchas veces es si se hizo lo que se pidió, ¿verdad? Y para nosotros es en algún momento complicado, ¿verdad? Cuando la pregunta llega y algunos de repente dicen, ¿qué pasó? Hizo la tarea que le dejé, ¿verdad? ¿Qué pasó con aquella plática que tuvimos, ¿verdad? ¿Qué pasó con aquella petición de oración? ¿Se logró? No se logró, ¿verdad? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Verdad? ¿Quién fue más fuerte? ¿Nuestro yo o el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién tuvo más fuerza? Y es complicadísimo. Cuando hace 2 martes yo estaba casi por terminar esta clase, para los que han ingresado,
Estoy haciendo un repaso porque no se pudo grabar, entonces estamos teniendo nuevamente la clase. Yo al final decía qué cosas en nuestras vidas tenemos no resueltas, en las cuales tenemos que pedir perdón o tenemos que perdonar. Y ya tenemos quizás años de ser cristianos, ya tenemos quizás años de estudiar la Biblia, pero no queremos, ¿verdad? Las dos partes, o pedir perdón o perdonar. No queremos, no lo queremos hacer, porque ha habido tanto daño en nuestra vida que no lo queremos hacer. Pero hasta donde hemos estudiado, ¿verdad? Y de una forma amorosa, como Pablo expertamente lo ha hecho, ¿verdad? La necesidad de, de reparar el daño, pidiendo perdón o perdonando. La necesidad de cerrar un ciclo. Pablo hace el énfasis a Filemón por el testimonio que Filemón tiene, por el testimonio a la iglesia, pero también Pablo hace el énfasis a Filemón por su sanidad espiritual, lo mismo que para Onésimo, ¿verdad? Pablo está cerrando un ciclo en el cual haya paz en la vida de estas dos personas, ¿verdad? Y yo no digo que sea fácil, ¿verdad? Es sumamente complicado, pero por lo menos 4 lecciones que, que, que por lo menos hasta este momento podríamos decir están, ¿verdad? Hay 2 versículos que nos enseñan la importancia de la confianza en estos cuantos versículos que hemos estudiado en esta semana, ¿verdad? Esa confianza que debe de haber entre las relaciones entre los hermanos. Estamos ahora haciendo el énfasis hacia hermanos dentro de congregaciones, pero podría ser familias, ¿verdad? Podría ser amigos, podría ser, nosotros sabremos en dónde esa confianza, la importancia de la confianza en esa relación que nosotros tenemos, ¿verdad? La imposición o la prepotencia, ¿verdad? Como hemos dicho, inspira más bien en las reacciones de resistencia que nosotros mismos ponemos. Yo no quiero, ¿verdad? No quiero, mientras que la confianza puede inspirar generosidad, ¿verdad? Pero es que, mire, yo a cada rato se burlan de mí, ¿verdad? A cada rato me engañan, a cada rato ocupamos la frase, ¿verdad? Cada rato pierdo, ¿verdad? Entonces yo mejor he decidido no más, ¿verdad? Ya no más. El hecho de reconocer, ¿verdad? Esta situación y hacer lo posible por actuar en nuestras relaciones. Y es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, ceder en un buen margen en este tema de la confianza, ¿verdad? Filemón, tenés que ceder y perdonar a este que te hizo daño. Ahora, Pablo hace bastante énfasis a Filemón, que él profesa mucho la fe en el Señor. Entonces le pide Pablo que actúe como que si eso fuera cierto, ¿verdad? Como que si el Espíritu Santo en realidad morara en él. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón, ¿verdad? Y a lo mejor le dice Pablo, tú vas a descubrir como de una forma sorprendente que así es, que el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad? Eso es como, en primer lugar, la importancia de la confianza, pero también Pablo hace un énfasis a la importancia de la generosidad, ¿verdad? Ir más allá de lo que te pido, es la expresión de Pablo, ¿verdad? Y Cristo también hace este énfasis, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Mateo 5:44. Así, ¿verdad? Debemos de portarnos con nuestros enemigos. Cuanto más con nuestros hermanos, ¿verdad? Es característico que los que aman al Señor, que el amor del Señor fluya a través de ellos y se vuelvan generosos. Es como, así es, ¿verdad? Seamos entonces generosos. Pero no solo Pablo hace un énfasis a ser generosos con nuestros hermanos, ¿verdad? Sino también con nuestros enemigos. Y ahora Filemón le dice a Pablo,
viene una persona que te ha hecho tanto daño, que ahora ha sido transformada y quiere llegar a tu casa a pedir perdón. ¿Cuál es tu respuesta, Filemón? Tienes que perdonar. Pero no solo eso, tienes que ser generoso, aún más, hacer aún más, ir más allá de lo que se te está pidiendo. Es, como digo, es complicado, pero esa es la petición. En tercer lugar, la importancia de la hospitalidad, ¿verdad? Si no tenemos casa, si no tenemos la posibilidad de ofrecer alojamiento a alguien, pues debemos de utilizar recursos, ¿verdad? Si yo tengo una casa, si yo tengo un lugar amplio, debo de utilizar ese recurso para poder hospedar. La tercera carta Juan dice a los que salieron por amor del nombre de él, a personas con testimonio que muestren que aman a Cristo, ¿verdad? Esa es la petición de Juan en ese momento. Estoy hablando de la tercera carta de Juan, ¿verdad? Las personas que voy a hospedar deben dar testimonio de que son cristianos, ¿verdad? Sí, porque de repente podríamos estar hospedando y no sabemos a quién. Hay reglas, hay formas de qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? El ofrecer este alojamiento, ¿verdad? De una u otra manera es un gran servicio, es una gran oportunidad para aquellos que están en esa posición, ¿verdad? Y aquellos que lleguen y visiten y se puedan hospedar, es un gran beneficio también. Si lo podemos hacer, Pablo dice, es clave. Pero en cuarto lugar, la importancia de la oración, ¿verdad? La confianza, la generosidad, la hospitalidad, pero también la oración. Pablo da por sentado que Filemón y su casa oran. Lo menciona en la carta a Filemón y lo menciona en la carta a Colosenses, ¿verdad? Y que están orando por él y por su liberación. Pablo dice, yo voy a llegar a visitar porque sé que así va a ser. No todos podemos ofrecer hospitalidad y eso lo tenemos claro, pero sí todos podemos orar, ¿verdad? Debemos preguntarnos, por lo tanto, ¿cómo va nuestra vida de intercesión? ¿Estamos intercediendo los unos por los otros? ¿Verdad? ¿Estamos pidiendo cosas concretas conforme a nuestro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios en las cosas que estamos pidiendo? Bueno, hay cosas alocadas que con entendimiento tenemos la confianza de que la oración es eficaz, no porque nosotros podamos torcer el brazo de Dios, como muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Sino porque Dios, en su soberanía, ha determinado que Él actuará cuando su pueblo ora, ¿verdad? Orar la Biblia. Yo, a lo mejor ustedes han escuchado este término, hay mucha literatura con respecto a eso, orar la Biblia. Si tenemos esta disciplina, ¿verdad? Entonces, aprovechemos esa disciplina. Oremos, intercedamos por otros, ¿verdad? Y eso es lo que no solamente la petición de Pablo de recibir a Onésimo, ¿verdad? Encierra esta carta, sino hay muchas cosas más que de repente en una leída no las vimos. La intercesión, la hospitalidad, ¿verdad? La generosidad, la confianza entre hermanos, ¿verdad? El respeto a la autoridad, que ahí están, ¿verdad? La exhortación con amor. Hay muchas cosas que todavía podríamos nosotros meternos y decir que increíble, ¿verdad? Como una carta con cuántos versículos puede enseñar y podía enseñarnos aún todavía más. Bueno, llego hasta aquí. No sé si hay algún comentario, si no vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a vernos la próxima semana. ¿Habrá algún comentario? Sí, bueno, hermano, con las conclusiones y las como 4 lecciones que vimos en esta clase, pues es una forma, bueno, son formas de dividir, ¿no? Lo Ujú. que son los 2 mandamientos, Sí. que, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues estas 4 cosas que vimos al final, pues son como categorías, ¿no? Para dividir o entender mejor de cómo podemos manifestar el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, pues en este caso a los hermanos en Cristo. Ujú.
Sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes. Ahora sí, ya continuamos con el orden que llevamos, ¿verdad? Para terminar en la fecha que está establecida. Oremos. Padre, gracias esta noche por permitirnos estudiar tu palabra. Enséñanos, síguenos enseñando, redarguyendo, instruyendo, que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros y permítenos no solo aprender, sino también poner en práctica lo que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos.